En este video vamos a recorrer Atenas, la ciudad donde el apóstol Pablo se encontró frente a filósofos, templos e idolatría para anunciar el evangelio, un mensaje que cambiaría la historia. En este video caminaremos por los mismos lugares donde Pablo estuvo y descubriremos qué ocurrió cuando el evangelio llegó al corazón intelectual e idólatra de la antigua Grecia. Esto es Atenas y esta es la historia de Pablo en la ciudad de la filosofía e idolatría. Comencemos con este video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que suba un video. Sí, tú y tú. En el siglo I después de Cristo, Atenas era conocida como una ciudad intelectual y religioso de todo el Imperio Romano. Tenía numerosos altares dedicados a dioses como por ejemplo Zeus, Artemisa, Poseidón, etc. En medio de esta ciudad, amigos, el apóstol Pablo llegó para predicar el evangelio y confrontar la sabiduría humana con la verdad de Cristo. Atenas no era solo un lugar de conocimiento, sino que también era un lugar en donde la fe cristiana tenía que abrirse camino entre filosofías y creencias paganas. En la actualidad, Atenas es una ciudad moderna y llena de vida. Es la capital de Grecia y una de las ciudades más importantes del país, con millones de personas que viven, trabajan y recorren sus calles cada día. Pero entre todos sus edificios, avenidas y zonas modernas, todavía podemos encontrar las huellas de una ciudad con miles de años de historia. Y es precisamente hacia esa parte antigua de Atenas a donde nos dirigimos hoy. Nuestro destino es la Acrópolis, la antigua ciudadela que se encuentra en lo alto de una colina rocosa y que desde prácticamente cualquier punto de la ciudad podemos ver elevándose sobre Atenas. Así que para llegar hasta ella toca caminar y caminar bastante, porque el camino es cuesta arriba. La verdad que sí es una caminata un poco pesada, especialmente después de todo lo que ya habíamos recorrido durante el viaje y pues cargando el equipo pesado de las cámaras. Pero conforme vamos subiendo, la ciudad moderna de Atenas comienza a quedar detrás de nosotros y la vista empieza a valer completamente la pena. Finalmente, después de esta caminata larga, llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de toda Grecia, la Acrópolis de Atenas. Amigos, vean qué belleza vista, podemos ver el anfiteatro, esa parte de ahí y toda la ciudad, se ve hermoso y luego para acá arriba se alcanza a ver la ciudad en la colina también. Se ve muy bonito, amigos, vean estas rocas, o sea, hasta allá arriba. Wow, es una vista hermosa, amigos, toda la vista de la ciudad, pero pues sí cansa bastante porque tienes que subir todas estas colinas. Amigos, ya logramos subir, estamos en la parte alta. Vean toda esta muralla y toda la roca, cómo está construida esta ciudad sobre esta roca. Vamos a subir más para arriba, amigos. La vista desde acá es impresionante. ¿Están listos para ver lo que les voy a mostrar? Vean esto. O sea, vean las escaleras, las ruinas. Y luego para acá, o sea, esta ciudad de Atenas tenía, o sea, toda esta vista, todo lo que hoy vemos que es la ciudad moderna de Atenas. Es una vista impresionante, amigos. Vamos a subir. Hay demasiada gente, amigos. Tenemos que subir demasiado, o sea, te cansas fuerte. Desde acá puedes ver la vista, amigos, y es súper impresionante. Vean toda esa vista. ¡Wow! Y hasta allá se alcanza a ver el mar, o sea, qué vista, qué ciudad era esta. Qué ciudad tan impresionante era Atenas. Quiero que se den una idea de dónde estoy ahorita yo aquí en la ciudad. Disculpen, el sol está fuerte y vean toda la vista tan bella. Y ese de por allá, esta montaña que ven por aquí, es el Areópago. Ahí fue donde el apóstol Pablo, amigos, se sentó y empezó a hablar con las personas de esta ciudad. También vino hacia acá, ¿verdad? También recorrió esta ciudad y todo, pero para poder empezar a dialogar con los filósofos acerca de Dios y todo eso, pues justamente en ese lugar, en esa colina alta de por allá.
Durante el siglo I después de Cristo, Atenas seguía siendo un centro cultural y educativo muy influyente. Y a pesar de que ya había perdido su poder político frente a Roma, sus ciudadanos eran conocidos por el amor al debate filosófico. Los templos paganos dedicados a Zeus o Atenas dominaban esta ciudad, amigos. Y las plazas públicas conocidas como las ágoras eran los lugares donde la gente discutía sobre ideas, debatía, hablaba sobre filosofía, etc. Así que en este contexto que les estoy dando nos podemos dar cuenta que Atenas se convirtió en un terreno desafiante para el cristianismo primitivo. Mientras comenzamos a subir a la Acrópolis, a nuestra izquierda podemos ver uno de los teatros más impresionantes que se encuentran a los pies de esta colina. Aunque hoy forma parte del paisaje de la Acrópolis, este teatro es posterior a la época de Pablo. Fue construido en el siglo II después de Cristo, durante el periodo romano, y tenía capacidad para miles de espectadores. Aquí se realizaban principalmente espectáculos musicales y representaciones. Incluso hoy en día continúa utilizándose para conciertos y presentaciones. Pero nosotros vamos a continuar nuestro camino hacia la parte más alta de la Acrópolis. Después de subir por este camino rocoso, finalmente comenzamos a acercarnos a la entrada monumental, conocida como los Propileos. Y tengo que decir que esta fue uno de los momentos en los que vale la pena detenerse y simplemente mirar, ya que desde aquí la vista de Atenas es impresionante. Desde lo alto podemos ver cómo la ciudad se extiende prácticamente en todas direcciones, con sus edificios modernos mezclándose con las ruinas de una de las ciudades más antiguas e importantes del mundo. Conforme el sol comienza a bajar, la luz iba cubriendo las columnas y las estructuras de la Acrópolis, haciendo que toda la piedra pareciera cambiar de color. Por momentos, el lugar parecía estar completamente bañado en oro. Y mientras estaba viendo esta escena, no podía evitar pensar en lo diferente que fue para el apóstol Pablo llegar hasta aquí hace casi 2000 años. Él no encontró las ruinas que nosotros vemos hoy, sino que encontró una ciudad viva, llena de personas, de templos, de comerciantes, de filósofos y de personas que tenían diferentes maneras de entender a Dios y al mundo. Y para entrar a esta ciudad tenía que pasar justamente por aquí. Así que para Pablo, entrar en este lugar significaba adentrarse literalmente en el corazón religioso de Atenas. Súper interesante porque la palabra de Dios nos dice que cuando el apóstol Pablo llegó acá, realmente se impactó de ver tanta adoración a dioses paganos. La mitología griega tiene demasiados dioses. Una cosa es venir desde Canaán, donde adoraban a Baal o a Moloch, y luego llegar acá, en donde adoran chorrocientos mil dioses. Amigos, está empezando a chispear. Esperemos no nos agarre aquí fuerte la lluvia porque estamos literalmente encima de la colina, amigos. Somos lo último acá en Atenas. Pero quiero que vean qué belleza, qué vista. Vean eso de por allá, qué belleza. Amigos, si quiero mostrarles la vista en 360 grados. Simplemente hermosa, no sé si la alcanzan a apreciar, pero se ve bellísima. Y justamente, amigos, frente a nosotros está uno de los edificios más famosos acá de la Acrópolis de Atenas, que es justamente el Parteón. Esto que ven por acá era un templo, amigos, dedicado a la diosa Atenea. Vean nada más qué impresionante. Vean qué gigante es. Es el primer templo que veo aquí en Grecia que está completito, amigos. Les voy a explicar un poco sobre quién es Atenea. De hecho, por esa razón la ciudad de Atenas, aquí en Grecia, se llama Atenas, justamente por esta diosa, por Atenea. Atenea es una de las hijas del dios griego Zeus, prácticamente el dios principal de los dioses griegos, el cual es hermano de Poseidón y de Hades. Algo interesante es que Atenea, como hija de Zeus, viene siendo hermana de Hércules también. Toda una familia de dioses acá, amigos. Me impresiona, amigos, simplemente lo completa que está esta estructura, porque si ustedes han visto los demás videos de mi canal donde vamos a varias ruinas de ciudades mencionadas en la Biblia u otros templos, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que muchos de ellos están destruidos y obviamente también en parte destruido, pero es súper impresionante verlo completo. O sea, tener una idea de cómo se veían. Algo interesante, amigos, es que este lugar se llama Partenonas, algo así, Partenón, que significa virgen. Era porque era dedicado a Atenea, ya que ella era considerada también, al igual que Artemisa, una diosa virgen. Justo después de atravesar la entrada, comenzamos a encontrarnos con los monumentos que hicieron de este lugar uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo. Aquí arriba se encuentra el Partenón, uno de los templos más famosos de la antigüedad, dedicados a Atenea, la diosa que los atenienses consideraban protectora de su ciudad y que estaba asociada principalmente con la sabiduría
filosofía y la guerra. Cuando pensamos en Atenas, muchas veces pensamos simplemente en filosofía, arquitectura o en ruinas que vemos hoy, pero tenemos que recordar que en los tiempos de Pablo, esta era una ciudad profundamente religiosa. La Acrópolis estaba llena de templos y santuarios dedicados a las divinidades que los atenienses adoraban, y nosotros hoy vemos principalmente ruinas y columnas, pero para las personas de aquella época, estos no eran simplemente monumentos históricos, eran lugares relacionados con su religión, su identidad y su manera de entender el mundo. Y eso nos ayuda a comprender mejor lo que Pablo estaba enfrentando, ya que Atenas no solamente estaba llena de templos e imágenes, también era una ciudad donde las personas pensaban, debatían y cuestionaban ideas. Vean este gran templo, amigos. Imagínense cuando Pablo entró aquí y vio la gran adoración a otros dioses, porque no solamente está este templo, sino que hay varios aquí mismo, a otros de los dioses griegos. A él entró un celo, o sea, un fuego así del Espíritu Santo para reprender esa actitud, ¿saben? Entonces, vean nada más, vean lo que se ve ahí arriba. O sea, se ve como una persona recostada, como una estatua, y ahí hay otra también. Ok, amigos, ahorita estamos caminando justamente a este otro templo, que es el Erectión, que es este que está detrás mío, está justamente enseguida del templo hacia Atenea. Y este templo es súper interesante ya que está dedicado tanto a Atenea como a Poseidón. Recordemos que Poseidón es otro de los dioses griegos, hermano de Zeus, y Atenea pues es su hija, es hija de Zeus, no de Poseidón. Así que se dice que en este templo Atenea y Poseidón compitieron para ver cuál iba a ser el protector de esta ciudad, de la ciudad de Atenas. Así que como la ciudad lleva el nombre de Atenea, ya sabemos quién ganó esta competencia. Entonces, muy interesante porque pensar que prácticamente estuvo compitiendo tía y, bueno, sobrina y tío, ¿saben? Poseidón siendo tío de Atenea contra Atenea, y Atenea siendo pues hija de su hermano Zeus. Entonces, lo podemos ver aquí detrás nuestro. Está muy muy bonito y está justamente enseguida del templo mayor que está por allá. Es una vista, amigos, no se imaginan. Vean qué belleza. O sea, ahorita que ya se quitó las nubes, se ve muy bonito el sol pegándole ese tipo de rocas. Wow, amigos, desde acá se ve una vista súper bonita. Vean, quiero mostrarles. Vean toda esta belleza, amigos. Vean cómo el sol pega en el agua desde allá. O sea, desde allá se ve el agua. Y luego toda la ciudad, o sea, es una belleza. Estoy obsesionada con la belleza desde acá arriba, de verdad que wow, 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 wow. Me imagino que para el apóstol Pablo también fue un gran impacto ver toda esta vista. Pues sí, un gran coraje de que estuvieran adorando a dioses que nada que ver, ¿saben? Pero sí, una bella vista, amigos. Algo interesante también es que Atenas respetaba religiones como el cristianismo, el judaísmo y realmente cualquier religión, pero solo se encajaba con la lógica y la filosofía griega. Así que la llegada de Pablo a Atenas, amigos, marca un encuentro entre la fe y la filosofía. Y de hecho todo lo que pasó durante su llegada está descrita en el libro de Hechos capítulo 17. Así que cuando Pablo llegó a Atenas se sintió realmente preocupado al ver que la ciudad literalmente ardía en ídolos. Su espíritu, amigos, ardía por el evangelio y por ende comenzó a predicar tanto en la sinagoga judía como en la plaza pública, que era donde les digo que debatían acerca de filosofía e ideas. La filosofía tenía un lugar central en la vida intelectual de la ciudad. Escuelas como los estoicos y los epicureos discutían cuestiones sobre la naturaleza, la vida, el alma, los dioses y cuál era la mejor manera de vivir. Por eso, cuando Pablo comenzó a hablar del evangelio de Yeshua, no estaba simplemente hablando frente a personas que nunca habían escuchado una idea diferente, sino que estaba hablando frente a personas acostumbradas a analizar, discutir y cuestionar las ideas que escuchaban. De hecho, cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección, algunos se burlaron, mientras que otros dijeron que querían escuchar más. Es decir, su mensaje no fue recibido de la misma manera por todos. Algunos lo rechazaron, otros tuvieron curiosidad y algunos creyeron. Y eso es precisamente lo interesante de Atenas, ya que Pablo llegó a una ciudad profundamente religiosa, pero también profundamente intelectual. No era simplemente un lugar lleno de personas que adoraban imágenes sin pensar.
sino que era una ciudad donde existían debates filosóficos sobre la existencia de los dioses y sobre cómo debía vivir el ser humano. Y Pablo tomó ese mismo mundo de ideas y lo utilizó como punto de partida para presentarles algo que ellos todavía no conocían plenamente, lo cual era al Dios creador, aquel que no habita en templos hechos por manos humanas, y también el mensaje de Yeshua, el Mesías, y la resurrección. Ok, amigos, aquí ya vamos de salida, saliendo por donde entramos. Se siente muy padre estar aquí, amigos, sin personas. Se disfruta más la vista y o sea, yo me siento como una diosa saliendo de aquí del templo, bajando. O sea, es una belleza, amigos. Vean todo esto. Vean qué bonito se ve acá, amigos. Y se escucha que en el teatro ahorita están cantando, bailando. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Sí, amigos, están bailando acá, haciendo un concierto. Vamos a ver cómo se ve. Mamá ya viene cantando ahí atrás. Amigos, es súper impresionante cómo estos anfiteatros se utilizaban antes para hacer eventos, igual, o sea, lo mismo que vemos ahorita. Y justamente esta ciudad en Atenas lo siguen utilizando para lo mismo, si se dan cuenta. Siguen siendo utilizados para lo que se crearon, o sea, lo han cuidado muy bien. Si se pone a pensar, es súper icónico realmente utilizarlos para lo mismo que hace miles de años se utilizaron. Ahora vamos a bajar hacia el Areópago, el cual es el lugar donde Pablo presentó su mensaje frente a todos los ciudadanos de Atenas. Amigos, ya se está haciendo de noche, pero justamente aquí vamos a subir a lo que viene siendo el Areópago, que es lo que les mostré desde allá arriba. Vean cómo se ve la ciudad de allá atrás. Y vamos aquí a subir el Areópago, que fue justamente donde Pablo se paró para hablar. Es una vista, amigos, que nombre. No puede ser posible, o sea, la ciudad se ve hermosa desde acá. Vamos a subir un poco más. Amigos, o sea, la vista desde acá es hermosa. Actualmente estamos en el Areópago, donde estaba parado el apóstol Pablo. Y la vista desde acá es, pero bellísima. Vean cómo se ve la ciudad. La vista que el apóstol Pablo tenía cuando estaba predicando, justamente aquí en el Areópago. O sea, así es como se ve actualmente. Esta es la vista que él tenía de la ciudad, o sea, es una vista, amigos, indescriptible. Es realmente muy bonita, muy hermosa. O sea, vean toda esa ciudad en esa montaña. Vean qué precioso se ve desde acá arriba, o sea. El libro de Hechos nos relata que mientras Pablo estaba en Atenas, quedó profundamente impactado al ver la cantidad de imágenes y lugares de culto que había en la ciudad, sino también en los espacios públicos donde discutía con quienes quisieran escucharlo. Atenas era también una ciudad de filósofos y personas acostumbradas a discutir nuevas ideas. Por eso, el mensaje de Pablo entró directamente en uno de los centros intelectuales y religiosos más importantes del mundo antiguo. Lo más interesante es que el apóstol Pablo no llegó simplemente a criticar a los atenienses sin entenderlos, sino que observó primero su ciudad, vio sus altares y comprendió que eran personas profundamente interesadas en cuestiones espirituales. Incluso encontró un altar dedicado a un Dios desconocido y utilizó principalmente eso como punto de partida para presentarles al Dios que ellos todavía no conocían, el cual es el Dios de Israel. Pablo tomó algo que formaba parte de la cultura de ellos y lo convirtió en una oportunidad para hablarles del Evangelio. Por eso, su visita a Atenas es tan importante. Pablo no llegó a una ciudad donde todos pensaban igual, sino que llegó a una sociedad llena de diferentes creencias, escuelas filosóficas y formas de entender la vida. Algunos se burlaron de él y otros quisieron escuchar más, y algunos creyeron. Y esto solo nos recuerda que compartir el Evangelio no significa que todos van a recibir el mensaje de la misma manera. Pablo simplemente presentó la verdad que había recibido en medio de una cultura que tenía sus propias ideas y creencias, lo cual es algo que también nosotros debemos de hacer hoy en día.
Si te gustó este video y quieres acompañarme a conocer más lugares, más historia y más sitios relacionados con la Biblia alrededor del mundo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ya que todavía nos quedan muchos lugares por conocer y muchas historias por descubrir. Así que nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.